La contratación electrónica. No es un secreto que como consecuencia del uso masivo del Internet y nuevas formas de operaciones online, se ha dado origen a toda una variedad de nuevas tendencias y formas de gestión empresarial, desde la compra de un libro hasta transacciones entre las empresas. Con el término contrato electrónico o contrato celebrado por vía electrónica, se hace referencia a aquellos contratos que, como independencia de su naturaleza jurídica e irrelevancia de su objeto, se celebran sustituyendo el lenguaje oral y escrito, que preside la contratación privada tradicional por el lenguaje electrónico. Definición. Los contratos electrónicos son aquellos que se realizan mediante un intercambio electrónico de datos de ordenador a ordenador, pero a su vez se incluyen todos los contratos celebrados por medios electrónicos como el fax, teles y teléfonos. Tipos de contratación. En la contratación electrónica debemos señalar que es muy frecuente encontrar en los sitios de comercio electrónico un capítulo o páginas que contienen términos o condiciones generales de uso y contratación, en los cuales, en forma unilateral, el sitio web expone las condiciones de uso de la información, así como establece condiciones especiales para usar y contratar a través del sitio. El contrato tipo es aquel en que se estipulan las condiciones generales que en contratos individuales posteriores habrán de ser aceptadas por las partes, en que se fija una fórmula, modelo o cliché, contenida en un módulo o formulario destinado a servir de base a los contratos que más adelante se concluyen. Estos contratos se fundamentan en las nuevas necesidades de la economía, la contratación en masa y presentan como grandes críticas la falta de negociación entre las partes, la imposición de la parte más poderosa, normalmente quien redactó el contrato, de las condiciones a la otra. En consecuencia, lo que preocupa es que no exista un real acuerdo de voluntades. Sin embargo, la libertad contractual en este caso se da en aceptar o rechazar el contrato. Otras veces se pueden introducir modificaciones, a veces manuscritas, en estos contratos o conservar espacios en blanco, que deben ser llenados conforme al acuerdo de las partes. Lo característico de estos modelos está en la simplificación de las transacciones y la reserva de sus ventajas, y no es un deseo de controlar la actividad de los particulares. El contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas son dictadas o redactadas por una sola de las partes, la otra se limita a aceptarlas en bloque adhiriendo a ellas. El contrato de adhesión es una modalidad de la formación del consentimiento. Esta oferta puede contener condiciones generales, si cumple los requisitos de anticipación y generalidad de estas, pero puede limitarse, como generalmente ocurre en transacciones simples, a la fijación de la cosa y el precio. Condiciones generales. Se trata de cláusulas o disposiciones redactadas de antemano, de manera abstracta para ser empleadas después en una serie ilimitada de contratos concretos. También se definen como el conjunto de reglas establecidas por una empresa o grupo de empresas constitutivas del contenido total o parcial de los contratos que han de celebrar en el desarrollo de sus actividades. Se diferencian de los contratos tipos y de los contratos por adhesión en que las cláusulas generales son previas a la celebración del contrato e incluso pueden estar fuera de este, en un documento aparte que se cita en el contrato. Elementos de validez de la contratación electrónica. Podemos distinguir dos grupos de elementos: los objetivos, que son susceptibles de empleo por los sujetos involucrados en el tráfico mercantil con la finalidad de llevarlo a término por vía electrónica, y los subjetivos, que son los sujetos destinatarios de los mandatos y privilegios legales, así como de los derechos y obligaciones contractuales adquiridos mediante contratación electrónica. Mensajes de datos. Un mensaje de datos es principalmente información. Dicha información constituirá una declaración de voluntad o de ciencia en función de su contenido y de la intención de quien la genera y firma. Además, la información se caracteriza por ser objeto de tratamiento por medios electrónicos, ópticos o similares, y solo en medida en que dicho tratamiento tenga lugar en la declaración de voluntad del emisor adquiere la categoría de MD. Si dicho tratamiento no tiene lugar, la comunicación no adquiere la categoría de MD. La firma electrónica. La firma electrónica es uno de los elementos más importantes. Es un medio electrónico mediante el cual se atribuye origen personal cierto a un mensaje de datos y atribuye la conformidad del firmante con el contenido de lo firmado. Las funciones que ejerce son identificación y atribución del mensaje y la información contenida en él, origen y voluntad del autor. Función de privacidad, cifrado del mensaje y nombre del firmante. Función de seguridad e integridad, evidencia de la apertura o alteración del mensaje entre el momento de su emisión firmada y la llegada a su destinatario. Sistemas de información. Es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. Redes de transmisión de datos.
Son los equipos electrónicos bajo el control de las partes contratantes que se comunican entre sí, haciendo llegar a las partes las voluntades negociables desde el oferente al aceptante o viceversa, conduciendo a la perfección electrónica del contrato. Elementos subjetivos. Conciben los elementos más importantes. El iniciador del mensaje de datos. Es la persona física que cuenta con un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en el de una persona física o jurídica que representa. Intermediarios. Por un lado se encuentran los intermediarios cerrados, que son aquellos cuyo acceso potencial por los usuarios con fines negociables está limitado a un acuerdo previo con el mismo, y los abiertos son aquellos con accesibilidad general por todo usuario o futuro contratante con terceros.